Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Es algo pesado, por así decirlo, es algo impactante ver cómo una persona se va consumiendo bajo una llama. Se encoge así el cuerpo, digámoslo. Parece que se rompiera en dos el cuerpo. Oye, ¿cómo es posible que mi familiar, que era tan grande, solo me den un poquito de cenizas? Han llegado casos muy perturbadores en cuestiones de embalsamamiento. Está el horno, hay mucho calor dentro de la instalación y luego nos llega una persona putrefacta, el aroma y la sensación de estar dentro del horno, pues sí es un poco asfixiante. ¿De qué nivel de explosión estamos hablando? ¿Es fuerte? Sí, bastante, el horno queda totalmente destruido y pues O sea, destruye el horno. sí, tenemos algún otro tipo de horno biodegradable que está hecha a base de coco y vienen con semillas, entonces la puedes plantar. En algunos panteones llegan a venderlos. Estábamos cremando a una señora y se escucharon rasguños en el horno. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a este primer capítulo, que va a ser el primer capítulo que vamos a tener en este canal. Estamos inaugurándolo contigo, amigo, de este canal que se llama Yo Soy Pepe y también Chema. Es un canal que tiene una función padre, considero yo, porque en un principio el canal de Pepe y Chema nació bajo la esencia de entrevistar a personas que se dedicaran a cosas poco convencionales y poco a poco fue tomando este giro hacia el tema del crimen, hacia el tema de difusión de historias, de víctimas y ese tipo de cosas. Y creo que es una cosa que es muy necesaria, pero también a mí me encanta esta parte del hecho de conocer las profesiones, de conocer las historias de la gente. Así que por eso fue que decidimos que todas esas entrevistas que tenemos guardadas, pues las podamos sacar. En este caso, mi invitado es una persona pues que ya llevo un rato pues conociendo, digo, no hemos convivido, pero ya nos conocemos de hace un ratito. Él es Edwin Vizcaya, él es, pues estudió enfermería, es necropsista, cremador, embalsamador, o sea, está inmerso dentro de este mundo relacionado con el tema de la postmortem, por así decirlo. Y me pareció muy interesante porque también hicimos una colaboración para mi canal principal donde hablamos acerca de este tema de los 386 cuerpos que fueron encontrados dentro de un crematorio que resulta que no fueron cremados y les dieron a las familias un polvo que nadie sabe qué es, que se cree que es arena de gato. Y Edwin nos ayudó a entender más o menos cuáles son las características de la ceniza, cómo se hace un proceso, cuánto dura, etcétera, etcétera. Váyanla a ver. Y si están por este canal y les gustan las entrevistas que hacíamos antes, pues no se lo pierdan porque vamos a entrevistar hasta un presidente de la República. Imagínense eso. Así que vamos a conocer las historias de alguien que se dedicó a todo esto. Y tengo muchísimos invitados muy especiales por acá. Un rato un poquito más relax, ya no tan pesado. Pero muchísimas gracias a todos ustedes. Suscríbanse, dejen su like, su comentario, ayúdennos a recomendar. Y también si nos escuchan en Spotify, todavía no sabemos si lo vamos a dejar dentro de la misma cuenta o una cuenta alterna, pero pues ahí les dejamos ese pequeño aviso. Así que, Edwin, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí. Como te digo, es la primera entrevista. Cuéntame un poquito, porque lo quiero abordar desde la parte de la cremación. ¿Cuánto tiempo te llevó prepararte para ser un cremador? Hay diferentes tipos de cremadores, no sé, te pregunto. Bueno, primero que nada, muchas gracias a ti por Y tomarme en no lo quería cuenta. poner nervioso y ahora resulta que va a estar más nervioso. Sí, no, muchas gracias por invitarme, la verdad sí estaba un poco nervioso. Abordando el tema, fue un trayecto largo, pesado en su momento, porque me daba miedo todo este ámbito, ¿me creerás? Claro. No estaba muy seguro de quererme dedicar a este tipo de cuestiones, a este tipo de cosas, pero de la mano de mi esposa fue la que me fue involucrando y me gustó. Le encontré ese amor a la muerte, a este tipo de cuestiones. Es un trabajo duro, pesado y, pues, digo, alguien lo tiene que hacer y mejor hacerlo de una buena manera, Claro. agarrándole amor al trabajo y llevando procesos adecuadamente. Para ser, cremador, pues, te diré que no fue muy largo el lapso de tiempo, es, en realidad un tema muy corto,
no son cuestiones muy fuera de lo común que debamos abordar. Eh, los procesos para poder llegar a un horno crematorio, son embalsamar, también cuestiones que yo hago. Posterior a eso, el entender cómo se maneja el horno y tener esa atención y ese tacto con la gente para poder nosotros entregar esas cenizas. Claro. Que realmente el proceso de cremación per se, o sea, el hecho de el cuerpo expuesto al fuego, no es algo complicado en teoría. No, Ahorita hablamos un poquito más acerca del proceso, pero básicamente consiste en meter a la persona dentro de un horno y exponerla a altas temperaturas de calor hasta que su cuerpo comience a carbonizarse. es correcto, Ok. más nada. Te pregunto, porque me imagino que de venir de un mundo de desconozco el mundo de la muerte, digámoslo así, a pararte frente a un horno crematorio y ver cómo un cuerpo se está quemando, me imagino que visualmente ha de ser algo impactante para una primera vez, por ejemplo. Sí, ¿Qué fue lo que tú viste la primera vez? ¿Y cuál fue tu reacción? ¿Qué es lo que viste de hecho, algunos hornos tienen cámaras internas, cámaras de video, donde puedes percibir todo el proceso que lleva. para ustedes, no? Sí, 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 eso es exclusivamente para personal de los crematorios y hay algunos que tienen también una pequeña ventanita. Para poder ver. Ajá, para poder hacer esa visualización. Es algo pesado, por así decirlo, es algo impactante ver cómo una persona se va consumiendo bajo una llama, pero pues a final de cuentas podría decir que es algo satisfactorio el saber que estás haciendo un labor y un buen trabajo. Claro. En determinado lapso de tiempo debes de volver a abrir el horno para acomodar algunas partes de esta persona a la flama directa, porque hay eh, algunos órganos que tardan más en llegar a esa carbonización. Ok. Oye, a ver, entonces metes el cuerpo, hay una flama que, como lo comentábamos en el capítulo, es una flama que viene de arriba hacia abajo, es un soplete, y la flama dispara hacia abajo, pero es un punto concentrado. No Sí. es, no es que le llegue fuego parejo a todo el cuerpo, ¿no? De hecho, literal, el horno es cuadrado, bueno, es rectangular. De los lados también sale fuego. La flama directa va específicamente al torso, que es básicamente donde más necesita la flama. Claro. Posterior a eso, te lo vuelvo a repetir, tenemos que nosotros acomodar el cuerpo o los restos para que tengan esa flama directa de igual manera. Tengo una pregunta en esa parte porque me llena de curiosidad. O sea, vas a acomodar un cuerpo que estuvo recibiendo una flama de 1000 grados, no sé cuánto. ¿Cómo lo manipulas? No es como que lo agarres, le des la vuelta con tus manos, ¿no? No, no. ¿Cómo? Tenemos un instrumento, básicamente, ¿cómo lo podría describir? Es como un palo de hockey de metal, más largo, Ah, ok. con esa misma, Terminación ajá, como en L. exacto. Y lo introducimos y empezamos a jalar todos los restos. Ok. Todos los restos. Pausamos, lógicamente, el horno, abrimos la compuerta y empezamos nosotros a acomodar estos restos a la flama directa para que lleve su proceso como debe de ser. Claro. ¿Cuál es la última parte que... ¿Cuál es la primera? Dices que es el torso, ¿no? Ujú. La última parte a la que expones el fuego, ¿cuál es? Los órganos son los que más se tardan y los que Porque más se tardan tenemos que más. poner en esa flama directa. Lo que son el cerebro y todos los órganos del abdomen son los que tenemos que poner. Se habla y se dice por ahí hay creencias populares que evidentemente no son correctas, sobre teorías de que no cremes a tu familiar porque va a sufrir, a pesar de que el familiar pues está muerto, porque dicen, no, es que se pueden llegar a retorcer o pueden llegar a generar algún ruido que parece llanto. ¿Realmente pasan cosas como esas dentro del horno? Sí, hay acumulación de gases. Precisamente el cuerpo lo estamos exponiendo a demasiada temperatura. Es como si, ¿cómo lo puedo expresar? Un bistec Que que, se contrae. que se va contrayendo.
Lo mismo pasa con todos los tejidos, los músculos, con todo el cuerpo, se va contrayendo. Incluso pueden tener, flexiones en los brazos, en las piernas, pero es básicamente por el proceso que está llevando. Se encoge así el cuerpo, Sí, digámoslo. toda la piel se va contrayendo. Y en determinado momento se llega a escuchar cómo van trozándose esos huesos por la misma flama. Se escuchan ruidos como crujidos dentro Claro. del horno. Me imagino que en este proceso de cremar y que lleguen los familiares a despedirse, hay como un último proceso, ¿no? Que es como de, bueno, ya lo vamos a meter al horno. Creo que la familia puede ver hasta incluso cuando lo metes. Sí, sí, es correcto. Nosotros les damos esa oportunidad de pasarlos directamente a los hornos para que se certeren de que es su familiar, de que el horno está vacío y pues ahí se despiden. Claro. Dependiendo del servicio que sea, cuando tenemos servicios que están en una sala de velación, el cuerpo se está velando dentro de las instalaciones, ahí se despiden, únicamente una persona que es la encargada es la que podemos ingresar a los hornos, es la que dé esa certeza de que es familiar, de que el horno está completamente vacío y pues más nada. Hay procesos en la parte de la muerte, la cuestión fúnebre, que pues son recomendables que los familiares no observen, como por ejemplo embalsamar, ¿no? Que es un proceso que puede llegar a ser fuerte para ellos, o procesos como en este caso el hecho de cremar. Hay gente que se aferre a que quiere ver cómo su familiar se incinera. Sí, sí, pero debemos de abordarlos de una manera muy léxica. Recordemos que todas estas personas están pasando por un trauma, tienen su duelo, son personas que llegan a estar con ira, con mucha depresión, con mucha negación, entonces debemos de abordarlos. Dice un amigo, y esa frase es muy, muy significativa, la lírica y la gramática es lo que nos va a ayudar en este tipo de situaciones. Nosotros podemos manifestar a las personas todo el proceso que conlleva esto y muchas de las veces, o la gran mayoría de las veces, las personas no entienden lo que le estás explicando. Claro. Nosotros les vamos a decir, es un proceso muy fuerte, es un proceso que conlleva esto, tu familiar va a estar en una flama directa de 1200 grados centígrados, entonces van a pasar situaciones como esta y esta. La mayoría de veces las personas llegan a tener esa comprensión de decir, no me voy a lastimar más, no tengo esa necesidad y pues sí toman esa pauta de mejor regresar a la sala de velación. Claro. Nosotros sí o sí debemos de apartarlos de para que no tengan ese impacto visual y no lleguen a perjudicarse más psicológicamente. Sí, claro, totalmente. Ok. Oye, entendiendo esta parte, ¿no hay ningún familiar que se haya quedado? ¿O sí hay familiares que dicen, no, no me voy a mover de aquí hasta que lo... A mí en lo personal no me ha No. tocado Ok, ninguno. De hecho, por protocolos también no podemos, pero no, a mí no me ha tocado. ok, perfecto. Eh, ahora te pregunto, cuando estás cremando un cuerpo y está expuesto a esta temperatura y prácticamente ya, pues el tejido ya pues va desapareciendo, se va carbonizando, pues lo que más también puede durar de repente pueden ser los huesos, ¿no? Ujú. Por ahí me comentaste que, digo, va a ser fuerte lo que se va a mencionar, pero hay también procesos que de repente hay que hacer para facilitar el trabajo de entregarle las cenizas al familiar. Tú me decías que en algún momento se puede dividir el cuerpo como en dos partes, ¿no? Sí, En qué consiste eso? bueno, la flama directa, lo vuelvo a mencionar, va directamente al torso. Cuando nosotros recorremos las extremidades inferiores del cuerpo hacia la flama directa, pues estas ya están carbonizadas, ya está carbonizado el torso y pues parece que se rompiera en dos el cuerpo. Ok, Esa es una situación muy delicada, espero y no se ofendan las personas, pero es claro. algo que nosotros debemos de hacer para que el proceso continúe como debe de ser, Claro, al final el resultado es tratar de entregar a la familia las cenizas por completo. por completo. Oye, entonces puede que el cuerpo pues sufra estas partes, ¿no? Que se parte en dos, hay que manipularlo y moverlo. Lo voy a decir así, va a sonar feo. Yo he tenido familia que ha sido cremada, pero es como si fuese una banderilla, ¿no? Hay que buscarle el punto de calor de repente para lo que necesita
necesita más concentración de fuego. Sí, todo va variando. Mira, hay distintos tipos de hornos, hay distintas flamas que dan directa e indirectamente, pero en las que yo he trabajado, esta es la cuestión. Claro. Después de eso, si sobran huesos, se sobran huesos o partes de cosas, ¿cuál es el proceso? Pues esperamos a que se enfríen, los pasamos a un contenedor metálico, los enfriamos con un ventilador y posterior a eso los trituramos, ¿Qué es lo que lo tritura? Es como como si fuera. estas cosas de maíz de repente, Hay unos que son manuales, que es que como si fuera metes un molino. ujú, molino, exacto. Ajá, y hay unos que son, ya, pues, automáticos. Básicamente es como si fuera una licuadora, pero muy grande, Sí, por industrial, así ¿no? decirlo, ajá. Y eso tritura por completo todos los restos óseos. Al final me dices que sale como una especie de arenita Ujú, eh, muy fina muy fina. que se mete dentro de la bolsa, más las cenizas. Ujú. Ok. Los familiares te pueden llegar a discutir de repente, oye, ¿cómo es posible que mi familiar, que era tan grande, solo me den un poquito de cenizas? No, desafortunadamente, en todos estos temas que conllevan, la muerte, hay muchos tabúes. La gente prefiere no hablar de eso, prefiere no, investigar, prefiere no pensar en esas cuestiones, entonces hay mucha ignorancia en todos estos aspectos. No saben cuánto nos deben de entregar de cenizas, no saben, qué tiempo, muchas veces no tienen idea de todo lo que lleva el proceso. Claro, Eh, pues, básicamente ninguno nos ha hecho alguna observación o cosas por el estilo por lo que le entreguemos. claro, Nuestra responsabilidad ética y profesional es siempre entregar por completo, los restos al familiar. claro. Sí, y en la entrevista que hicimos pasada, que la pueden ir a ver a mi canal, justamente ahí hablábamos acerca del tema de que, pues, el proceso puede durar unas 5 horas ya por todo y entregada las cenizas al familiar. Y en estos casos que vinieron a platicar conmigo, eran casos que de repente les entregaban cenizas a los 5 días. Y esas cenizas pesaban 5 kilos. Y tú me dices, no, puede pesar entre 1 kilo y máximo 3, por ahí más o menos. Y también que esto parecía arena de gato, lo que les entregaron a esas familias. Tú me dijiste, no, son cosas totalmente distintas, no se parecen. No, para nada. Para nada se parecen, son cosas muy distintas, tan siquiera de forma visual, la arenilla que sale de los restos óseos tiene un color grisáceo, muy parecido al cemento, muy parecido al Ujú. al cemento gris, eh, y la arena de gato es como café, más o menos, un Ujú. gris un poco más claro, Ok. dependiendo, también hay Claro, sí, muchas variaciones, ¿no? claro, No nos totalmente. vamos a meter en esos temas, pero sí es algo muy, muy, muy distinto. Digo, en determinado momento, si esa embalsamadora llegase a tener mucha tasa de mortalidad y no se da abasto, siempre hay convenios con algunas otras, instituciones para poder desahogar todo este tipo de cuestiones de saturaciones. Ok, Entonces, a mi parecer, veo muy errónea toda esa información, la claro, veo de una manera muy mala, porque, podemos llegar a tener nosotros convenios con algunas otras, embalsamadoras, funerarias, crematorios, como todo. Si tenemos una tasa de mortalidad muy alta, si tenemos mucho trabajo, nosotros nos lo podemos repartir, por así decirlo, con personas de confianza claro, para sacar avante este tipo de trabajos y entregarlos en tiempo y claro, forma. totalmente. Ok. Oye, profundizando un poco más en otros temas, eh, quisiera preguntarte, de todo este tiempo que tú has hecho, hay historias que los cuerpos traen, eh, hay, cómo poder decirlo? Me gustaría conocer tal vez ese primer cuerpo que para ti fue diferente por la historia que tenía o tal vez porque era un menor, no sé. Hay casos donde a ti como cremador te pueden llegar a afectar emocionalmente, En esta etapa de mi vida, no. pero en un principio,
En un principio yo pensé que todos me iban a afectar, siéndote sincero. Claro. Desde cuando hice mi primer cuerpo que embalsamé, fue algo muy difícil porque yo lo relacionaba con sentimientos que yo tenía de personas allegadas a mí. Todo lo relacionaba. El ver a una persona muerta, yo pensaba, Podría ser mi familiar. exacto. Esos sentimientos, desafortunadamente tuve una pérdida yo muy, muy cercana y todo lo relacionaba con eso. Entonces, los primeros servicios que yo llegué a realizar, pues sí fueron un poco difíciles, tenía mucha negación por el hecho de que los vinculaba demasiado. Posteriormente, con el estudio, con esa... Sí, te acostumbras de alguna manera a no dejar la parte sensible, pero sí a entender que es tu trabajo y que no puedes vincularte emocionalmente con todo, ¿no? Sí, nos han llegado casos muy, muy, muy perturbadores en cuestiones de embalsamamiento, más que en cuestiones de los crematorios. Claro. Pero en crematorios, a menos que lleguen cuerpos putres, que son los que me llegan a perjudicar un poquito más en cuestiones de aromas. Digo, está el horno, hay mucho calor dentro de la instalación y luego nos llega una persona putrefacta, el aroma y la sensación de estar dentro del horno, pues sí es un poco asfixiante. Claro, sí, no, no, Es demasiado fuerte. claro. Huele a piel quemada. Sí, el cuerpo literal llega segregando fluidos, llega a veces con fauna, llega a veces con gusanos, por así decirlo, moscas, con un aroma muy, muy penetrante, y después lo pasas al horno y sí está algo fuerte. Claro. Después todos esos aromas se cocinan, por así Sí, claro. decirlo, y de igual manera tienes que abrir en determinado momento el horno para darle movilidad a este tipo de servicios. Entonces sí es algo pesado. Claro, me imagino. Eh, hay cuerpos que, como lo platicamos en la entrevista, que me imagino que pues ningún cuerpo es resistente al fuego, más a esa temperatura. No. Pero, ¿recuerdas algún cuerpo que haya sido llamativo para ti por el tiempo que se tardó el aparato, el horno para dejarlo completamente en cenizas? En determinado momento, los que se lleguen a tardar un poco más serían personas con retención de líquidos, nada más, porque nosotros suponemos que si llega una persona mórbida, una persona muy gordita, se va a tardar más, Ujú. y no, llegan a tardar hasta un poquito menos. Todo este tejido adiposo, toda esta grasita, Ayuda a influye para cocinar bien, todo esto, digamos. para hacer esa cremación un poco más rápida. Y cuerpos de personas, por ejemplo, atléticos o flacos, No, el proceso es más rápido. más rápido Todo también. el proceso va a tardar dependiendo también las complexiones de la persona, pero estandarizándolo es de 1 a 3 horas. Ok, Eso sería el estándar de... sí. Eh, no sé, me cuesta imaginarme un bebé siendo cremado. ¿Sí los creman? Sí, sí, es un proceso pues mucho más rápido, mucho Claro, más rápido. Dependiendo si el horno está básicamente ya caliente, ya preparado con servicios anteriores, es muy rápido. Estamos hablando de una persona de alrededor de 2 kilos. Es un recién proceso nacidos regularmente. bastante rápido. Ok, Sí, lo único que, pues, que te llegase a afectar ahí, pues sí es ver a la persona como claro, tal, tan pequeña. claro. Por petición tal vez familiar, ¿te ha llegado a que dicen, oiga, pues se murió esta señora con su hijo o se murió esta pareja en un accidente? El sueño de ambos es, o la petición de ambos es que los cremen al mismo tiempo. ¿Pasan ese tipo de cosas? No me ha tocado, pero te lo comenté también en el video pasado, hay servicios comunitarios. Nada es imposible aquí, básicamente nosotros estamos al servicio y en dado caso de que lo llegasen a pedir, pues no es algo imposible. Nada más la cuestión sería la manipulación dentro de Ujú. el horno para poder llevar a cabo eso. Ok, Eso no es tan difícil, no lo veo tan difícil yo, claro. por así decirlo. Oye, y hay personas que pues
dentro del cuerpo pueden llegar a tener alguna cuestión. O tal vez porque se quebraron una pierna y les quedó algo ahí de platino, de metal o de lo que sea, el material que sea. Este, o un ojo de cristal o alguna cuestión en particular. ¿Cuáles son los objetos que de repente pueden llegar a quedar como restos artificiales que tenía la persona dentro de su cuerpo? En dado caso pueden llegar a salir clavos Clavos. de algunas operaciones, cosas muy pequeñas que no tengamos esa oportunidad de nosotros retirarlas. Nosotros al momento de que nosotros realizamos el proceso de embalsamamiento, para posterior a eso pasar a crematorios, debemos de hacer un examen visual. Nosotros debemos de cerciorarnos que estas personas no vengan con objetos ajenos a, para no perjudicar los hornos. En dado caso de que tengan alguna prótesis o algún marcapasos, que lleguen a tener cosas ajenas, nosotros tenemos que retirarlas. ¿Qué es lo peor que podría llevar un cuerpo para ustedes? El El marcapasos, marcapasos. sí, Me explicabas que explota. sí. Cuando hablamos de una explosión de un marcapasos, ¿de qué nivel de explosión estamos hablando? ¿Es fuerte? Sí, bastante, el horno queda totalmente destruido y pues, O sea, destruye el horno. sí, sí, el marcapasos contiene radiación y exponerlo a estas altas temperaturas llega a ser una explosión algo fuerte. Ok. ¿Has tenido compañeros que han llegado a sufrir accidentes? Quemaduras, Quemaduras. sí. ¿Por qué quemaduras? ¿Porque agarran algo que no estaba frío? ¿O porque de repente la flama se enciende? No, 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 los hornos afortunadamente en estos momentos son totalmente automatizados. Nosotros los programamos únicamente, podemos parar, podemos continuarlos, ya básicamente únicamente ponemos peso, complexión y todo eso, y el horno nos da el Ah, tiempo ok. específico. Yo pensé que nada más era ábrele la llave y que No, salga los de el antes sí eran así. De hecho, tenemos un horno que es de los de viejitos, los viejitos. y eso tarda en calentar, tarda en llevar el proceso mucho más tiempo. Y los que tenemos ahorita no. Ahorita ya son completamente automáticos. Ok. Entonces, los accidentes que han llegado a tener compañeros básicamente es por que ellos se lo provocan. No ocupar ¿cómo se llama? El equipo adecuado. Nos dan a nosotros guantes, nos dan un equipo de bioseguridad también, pues nos dan los materiales que nosotros necesitamos para no tener este tipo de cuestiones, pero cuando estás con mucho trabajo, hay ocasiones que dices, pues así. Entonces Claro. llegas, entras, sales y en este tipo de cuestiones es cuando se llegan a dañar ellos mismos. Respirar, respirar polvo de hueso. ¿Es algo que puede pasar ahí con ustedes? Sí, sí, cuando está en la trituradora, Siempre sale, me literalmente. imagino, un poquito. Sí, cuando la abres, llega a salir esta Wow. pequeña ola de humo Es y pues peligroso, ¿no? pues la verdad no sé. Sí, yo había escuchado, bueno, lo utilizan para la brujería. El Haché, ¿no? Se llama, me parece. Creo que sí, no recuerdo Desconozco exactamente. también mucho ese tema, pero sí, Ok. sí, en estas cuestiones también hay muchos casos de gente que te llega a pedir Huesos, cenizas, cenizas, huesos o para toda esa brujería. cuestión, sí, pero yo soy muy enemigo de todas esas cuestiones. Claro, sí, no es lo correcto, ni lo ideal, ni algo que se deba de. Sí, yo respeto todo ese tipo de creencias, yo respeto hasta cierto punto, pero no es algo que yo conscientemente lo haría. Claro. Dentro de los procesos que hacen, pues evidentemente tú me dices se tardan como 5 horas, ¿no? En hacer todo el proceso. Llega el cuerpo, lo bajan, lo incineran, lo sacan y ya nada más esperan a que el familiar pase. Puede haber momentos en el que simplemente no pasen y dejen la ceniza ahí. Sí, sí, aquí hay muchas cuestiones muy distintas. Nos pueden contratar por fuera, alguna funeraria, alguna embalsamadora, nos contratan únicamente para el servicio de cremaciones. Nosotros podemos tener a los familiares dentro de las salas de velación. eh, Y sí hay ocasiones en que nadie llega a reclamarlos. Nuestro DVD es ir y entregar
las cenizas a la familia cuando son internos, cuando son externos de igual manera, pero sí hay ocasiones que ya no las reclaman. Nadie llega Wow. o no llegaron. Incluso tenemos nosotros números de teléfono donde tenemos que comunicarnos constantemente. Te llegan a contestar 1 o 2 veces y después ya no te contestan. No quieren las cenizas. Me imagino. Si ustedes pueden llegar a teorizar o a sacar hipótesis de por qué creen que la familia puede llegar a abandonar las cenizas, ¿cuál sería esa causa a la Mm, que más le puedan atribuir ustedes? la verdad, ¿Miedo? desconozco. No te podría decir a grandes rasgos algo en específico por las cuales una persona Podría abandone abandonar. abandone a su familia. Aproximadamente en un año, ¿cuántas personas son abandonadas? ¿Cuántas cenizas? Aproximadamente en un año. Pues, puede variar mucho, pero de 1 a 5, a 10 a lo mucho. Claro. O sea, todo esto es muy, muy variado. Me contabas que donde estás tú hay más de 200 cenizas, urnas de cenizas Aproximadamente. abandonadas. Las tenemos en una vitrina esperando a que sean Ah, sí, rescatadas. claro. Todas vienen etiquetadas, foliadas con todos los papeles de liberación Ujú. y todavía siguen en espera de esas familias que lleguen por ellas. Híjole, qué complicado ha de ser todo esta parte, ¿no? De abandonar las cenizas. Regularmente, ¿qué hacen con las cenizas la gente? ¿Cuáles las piden así para tirarlas en algún lugar o para guardarlas en una urna? Pues en lo personal, tengo las cenizas de mi hermano, bueno, las tiene mi mamá, están en su casa. Esas las tiene ahí. Muchas personas las llevan a las iglesias, rentan unos nichos, se llaman, Ujú, unos pequeños espacios donde las ponen según en Tierra Santa ujú, y ahí les dan mantenimiento y les llevan veladoras. claro. También nosotros tenemos lo que vienen siendo urnas biodegradables que pues tienen distintas funciones. Las puedes dejar en agua salada, las puedes tirar al mar, por así decirlo, en este tipo de urnas. Tenemos algún otro tipo de urna biodegradable que está hecha a base de coco y vienen con semillas, entonces la puedes plantar. Y Ok, tenemos otro tipo de urna que de igual manera es biodegradable y la podemos poner en agua dulce. ok, Ya va variando dependiendo de las creencias que tenga la persona que contrate, de lo que ellos piensen o quieran realizar claro. con este tipo de cenizas. Muchas personas pues las tiran al mar, así únicamente las esparcen en alguna montaña, dependiendo lo que esa persona era o hacía. Ujú. Eso va variando demasiado. ¿A ustedes les pueden llegar a decir de repente, es que yo quiero hacer esto con las cenizas de mi familiar? ¿Les llegan a contar alguna locura que quieren hacer? En algunos casos, cuando están las personas en sala de velaciones, sí hay personas que nos llegan pues, a empezar a preguntar, ¿no? A cuestionar de todas estas cuestiones Ujú. que estamos platicando hoy. Y sí ha llegado quien nos ha dicho que los van a tirar en la carretera fulanita de tal, porque esta persona acostumbraba mucho a ir por ahí o Sí. etc. O sea, son casos muy pocos, pero sí nos han llegado a decir ese tipo de cuestiones. En esos momentos también no tenemos tanta facilidad de nosotros dirigirnos hacia las personas, ¿sabes? Precisamente por ese tipo de cuestiones del dolo que están sufriendo, muchas personas lo pueden tomar a mal. Siempre y cuando la persona nos tome la iniciativa de palabra, nosotros podemos contestarla. De otra manera, Claro. no podemos. Oye, cremar es un proceso que se platica con la familia, así de, oye, ¿lo vamos a enterrar o lo vamos a cremar? Y las dos cosas tienen, pues, una cosa que puede ser como bonita significativamente y también pesada, ¿no? El hecho de cremar a tu familiar, pues, también puede ser una decisión no tan fácil. Hay gente que se ha llegado a arrepentir de último momento. Eso es difícil el pensarlo, pero ahí directamente con nosotros no hemos tenido ese tipo de casos. Claro. Digo, a final de cuentas, la mayoría de los cuerpos terminan en cremaciones cuando pasa el lapso de tiempo del panteón, que son alrededor de 7 años. 7 años.
cuando hacemos esa exhumación de restos áridos, también pasan a hacer una cremación. Ahorita, desafortunadamente, en los panteones no hay perpetuidades, lo que antes había demasiado. Si te dabas cuenta, antes en los panteones había un determinado perímetro de una familia completa. Sí, claro, que habían 8 cuerpos, 10 cuerpos Exacto, ahí. metían a un servicio y cuando lo exhumaban, lo ingresaban en un costalito y los huesos los ponían en los pies de la persona nueva. Y Sí, así se iban con toda con la todos los demás. descendencia, ¿no? Con todos los que llegasen a fallecer. Ahorita, desafortunadamente, ya no hay este tipo de perpetuidades y las que hay están muy caras. Entonces, pues sí hay como que esa contradicción en hacerlo o no antes de tiempo o después de tiempo. Claro. O hacerlo al momento o hacerlo hasta que terminen esos 7 años para poder pasar a la cremación. Wow. O sea, sí es todo un tema ahora con los panteones también, ¿no? Eh, Cuando ustedes van a exhumar, por ejemplo, que van a sacar un cuerpo que ya pasaron estos 7 años y después eso lo tienen que llevar a incinerar para sacar las cenizas y todo esto, ¿qué pasa, una, con esas cenizas? Y dos, ¿les ha tocado sacar una caja y que no haya un cuerpo dentro? No, afortunadamente a nosotros no nos han pasado este tipo de Pero situaciones. pasa, ¿no? Porque se roban los huesos. O Sí, han llegado a faltar huesos. con los cuerpos que nosotros hemos sacado, no. No, esas exhumaciones nosotros las tenemos cuidadas muy minuciosamente. De hecho, nos tenemos que tomar esa molestia de contar exactamente todos los huesos para poder nosotros dar esa certeza de que está De que completo. está completo. Tengo esa noción de que en algunos panteones llegan a venderlos a estudiantes, a infinidad de A personas, quién sabe ¿no? quién, sí. Pero ya es cuestión de cada quien. Incluso hay unos institutos de dentistas donde te piden dientes humanos. O sea, ¿y dónde los vas a conseguir? Pues en un panteón, Claro. no queda de otra. Tengo amigos, tengo compañeros que se dedican a ese tipo de ámbitos y sí los consiguen. En lo personal, te lo vuelvo a repetir, no me ha tocado, afortunadamente. Sí. Y si nosotros hacemos la exhumación, hacemos la limpieza de osamenta y posterior a eso hacemos la cremación. Y es algo mucho más sencillo. Oye, hermano, dentro de todo esto que te preguntaba acerca, pues, de que hay cremadores, pues, que no tienen tal vez las conductas más adecuadas para ejercer este tipo de trabajos, si no sabes controlar esto, puede caer o incurrir en una cuestión ilegal o cometer faltas o delitos, ¿no? Porque se sabe que hay veces que cuando se va a embalsamar un cuerpo siempre se pide la causa de muerte, ¿no? Pero hay gente que tal vez por querer ocultar y por querer resolver algún tema pueda ver la forma en cómo cremar lo más rápido posible el cuerpo. De hecho, tenemos un caso muy relevante aquí en la Ciudad de México donde hubo un homicidio de una fémina. Resulta que el novio bueno, el novio y el papá contratan el servicio de cremación y pues querían que Sin fuera un velarla ni proceso, nada. sí, 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 querían que fuera un proceso de cremación directa. Entonces, afortunadamente llegó el papá, ya cuando estaban por introducir a esta chica dentro del horno para parar todo y llegó pues ya custodiado y exigió que hicieran Necropsia. la necropsia para saber cuál fue la causa en concreto de la muerte de esta persona. Lo que querían encubrir era la muerte, ¿no? Entonces, me imagino que las personas terminaron en la cárcel. Desde la persona que certificó, que viene siendo un doctor, que son los que certifican, los de los crematorios, el papá y bueno, el papá del novio y el novio de esta persona fueron los que terminaron todos en la cárcel por este tipo de situaciones. No manches. Se llega a dar, pues, muchas cuestiones como estas también en algunos lugares de México. Sí, Ven, totalmente. regresando a los A lo- 366, no, Sí, 86, ¿verdad? 86, sí. Sí, en Ciudad Juárez, sí. Se sabe, pues, que de repente pueden llegar a haber convenios del narcotráfico, incluso con funerarias o crematorios, pues, para poder desaparecer con mejor efectividad cierto tipo de cuerpos. Desafortunadamente.
son cuestiones que se suscitan. Claro, Y luego dices, narcotráfico es que ahí no te dan muchas opciones, ¿no? claro, sí. Es También como este tipo de, de personas, no te ¿no? puedes oponer. Exacto. Sí, no te terminas igual que todos los demás. Es una de las cuestiones más pesadas Claro, dentro de estos ámbitos. ok. Oye, y te lo pregunto, yo sé que tú y tu esposa tienen esta visión muy profesional y por la cual me gusta invitarlos porque sé que son fuentes confiables. Pero también digo, llega a pasar que de repente llega un cuerpo y no es la mejor vibra que tú quieras. ¿Pasa eso? De que de repente dices, se siente algo raro ahorita dentro del horno. Soy muy escéptico, la verdad, Ajá. soy demasiado escéptico. Todas las cuestiones que llegasen a pasar en esos momentos, las vinculo con algo lógico, Ujú. pero sí han llegado a pasar cosas raras. Por Siempre, ejemplo, siempre. No eh, creo, pero... Ujú. pero ya escuché algo. Entonces, sí pasan este tipo de cuestiones. Eh, Estábamos cremando a una señora y se escucharon rasguños en el horno. Entonces yo dije: "No pasa nada". Seguí haciendo mis cosas, estábamos haciendo, pues, papelería, estábamos dando, los papeles para entrar a la familia, y después se volvió a escuchar. Rasguño como así. Sí, rasguños como en metal, en piedra, o sea, literal. Y yo dije: "No pasa nada, tú tranquilo". Salí, La me fumé señora un viva allá cigarro. adentro, imagínate. Sí, salí, me fumé un cigarro y yo dije: "No pasa nada". Y ya me puse a platicar con mi otro compañero Claro. y, le comenté y me dijo: "No, estás loco". Le dije: "Bueno, tal vez". Y volvimos a ingresar y se volvió a escuchar. No Entonces, manches. nosotros tratamos de no hacerle caso, pero únicamente fueron esas 2 ocasiones. Después, una vez apareció un perrito dentro del horno crematorio y no sabemos ni de dónde era. Apareció como Pues estaba ahí un perro. vivo. Ajá, sí, obviamente. Sí, 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 Ni no. modo, Eh, nos fueron a aventar un perro muerto ahí. No, no. eh. No, Y estaba dentro del perrito, así como si sí nada. estaba dentro y se nos quedaba viendo y Ya ya, un nahual, no mames. quién sabe. Ya después, pues salimos a entregar las cenizas, ya cuando regresamos no estaba, pero sí fueron cositas que No manches. afortunadamente nuestro lapso de trabajo termina a las 8 de la noche. No es como que estemos muy tarde ahí. Ok. Sí, Entonces, sí te llegaría a dar un poquito de cosa. no, 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 yo difícilmente. yo ya estoy en esta etapa donde digo: Sí, sí, "Veo sí. muertos", pues Sí. los veo a diario, estoy con ellos, como ahí, me duermo ahí al lado, entonces, no pasa nada. En algunas veces, pues, mis rutinas de trabajo son de 24, 48, entonces, pues, estás Claro. ahí, Ah, desayunas, estás, duermes, sí. comes, cenas, entonces, Claro. ya lo tomas algo muy normal. Oye, digo, mucha gente va a llegar a pensar, no, que la señora estaba viva. No, No, sé que la gente va a llegar a pensar. Yo le dije no. jugando, pero sé que hay personas que pueden pensar eso. No, antes de eso llevaron el proceso de embalsamamiento, el cual, es un proceso muy brusco, es un proceso también muy delicado. Llegamos a hacer el cambio de sangre por químico, llegamos a Sí, no hacer, hay sangre, ya no hay nada. no llegamos a hacer muchas cosas y eso nos da la certeza. También el acta de función, todo eso, nada más fue como cuestión Sí, claro. paranormal, no sé si por así decirlo, Sí. o imaginación mía, no sé, Sí, pero claro. Y dentro de los sonidos que llegan a generar, porque pues como lo platicamos, sí generan sonidos a veces por los gases y por la liberación de estos mismos, pues se llegan a generar sonidos como el crujir de los huesos, etcétera. ¿Ha llegado a haber algún sonido que en particular te llame la atención? me gusta cómo cruje. ¿Te gusta como? Sí, se oye ese romper de los huesos o de las fibras, Claro. pero, no siempre tienes esa oportunidad de estar ahí muy al pendiente.
Te vuelvo a comentar, los hornos son automáticos, entonces nosotros tenemos que hacer muchos más labores, tenemos que ir a hacer rescates, tenemos que ir a hacer, en este momento, no sé, podríamos hacer, un embalsamado, podemos ir a rescatar otro servicio de algún hospital, de algún domicilio, etcétera. Claro. Entonces, no siempre estamos como que muy pegados a los hornos. A pesar de que nosotros somos, cremadores, tenemos muchas funciones tanto a atender a las personas que están en las salas de velaciones, tanto como mover papelería, tanto hacer un poco de esas Sí, es un buen de gestiones. cosas. Entonces, sí estamos como que muy, muy atareados. Creo que con tu esposa lo platicaba y que de repente digo, lo único que hay dentro de la caja es una pierna, por ejemplo, o hay solo huesos, o hay cositas que se lograron recuperar del cuerpo. ¿Te ha tocado a ti cremar solo una parte del cuerpo? Cuando llegase a tener alguna amputación una persona, nos llegan a llevar ese tipo El cuerpo de partes. más No, no, la... no. Ah, No, ok. una persona viva a la cual le hayan amputado una Ah, extremidad ok. son a las que nos llevan. Esto lo hacen este tipo de personas para el desapego emocional, Ujú. para tener Ah, ok. La persona está viva y te llevan lo que quedó es de... correcto, es Ok. correcto. Este tipo de personas, por ejemplo, imagínate que alguien sufre un accidente, pierde una extremidad, pierde una pierna, Pero sobrevive. pero la persona está viva. Entonces, en el ámbito de la tanatología, la que nos ayuda a ese tipo de desapegos, de pérdidas, podemos llevar ese proceso de despedirnos de esta Claro. extremidad y podemos tomar dos opciones, lo que viene siendo la inhumación, o bien dicho, enterrar Enterrar. tu pierna, tu brazo, etc., o cremarlo. Wow. Qué proceso tan interesante hasta para estudiar qué sucede ahí. Porque tú estás vivo, pero una parte de ti ya Ya no no. está, es Y el correcto. hecho de que te entreguen una parte tuya en cenizas o que lo tengas que enterrar, ha de representar alguna situación que no todas las personas vamos a poder comprender hasta que Hasta que estemos en esa es situación. correcto. Pienso que es muy doloroso. Yo he visto a personas que tienen este tipo de situaciones. Sí, Tengo algunos amigos que desafortunadamente perdieron alguna extremidad también y llevaron este tipo de procesos. Entonces, hay quienes, no sé, algún collar con un dije donde puedan introducir sus cenizas para que pues, las lleven con ellos. Sí, también nos llegan a suscitar, no sé, alguna mano, algún pie, y ellos para su desapego, para poder despedirse y despegarse de ese lazo, ese vínculo con una parte de ti, claro. llevan ese tipo de procesos. Ya. Fíjate que no recuerdo dónde estaba viendo esto y era una de las preguntas que te tenía que hacer hace rato, pero han llegado a ocurrir accidentes con las urnas, de que las personas lo tienen en un altar y de repente pasa el perro, jala un cable y cae la urna y se deshace todo. Hay quienes que se les ha llegado a caer la urna en la calle o cositas así, que Mm, tú sepas, o ahí no, cuando ustedes se las están entregando y que no lo agarró y cayó. no, 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 No. tenemos que ser muy minuciosos con Sí, este tipo claro, de no. cuestiones porque pues dependiendo del tipo de persona con el que estemos trabajando, va a ser su reacción. Entonces debemos siempre de tener ese cuidado de entregársela directamente en sus manos. Cuando pasan por sus cenizas y pasan a firmar, los documentos que corresponden, eh, hacemos esa veracidad de lo que va dentro, de la urna en específico que se van a llevar, van selladas, obviamente, y se les entregan en las manos. O literal, hay veces que llega la familia luego, luego, y lo que hace es abrazarlas y ya no soltarlas. Claro. Muchas veces es lo que más a menudo pasa. Llega el familiar, ve las cenizas y lo primero que hace es abrazarlas y ya no soltarlas. Entonces, el acompañante de esta persona es el que ya se encarga de firmar los documentos para poder, Sí, partir de las instalaciones. claro. Oye, y me imagino que así como en los procesos de embalsamación, de repente hay personas que por sus creencias y todo esto prefieren que la embalsamación se haga de una forma,
o que la velación se lleve de alguna forma. Hay gente que quiere que la cremes, por ejemplo, pero dicen, oye, este peluche era muy importante para la persona y quiero que mientras lo cremes también esté este objeto. ¿Pasa? Sí, también en vestimenta. Cierto tipo de ropa para eso. Exacto. Hay personas con las que, no sé, los visten de San Judas o de algún santo en específico. Llevan algunos atuendos, pues, fuera de lo común, ¿no? Sí. Lejos del traje, el vestido o cuestiones como esta, llevan algún atuendo, alguna prenda en específico. Como tal, no me han tocado peluches, no me han tocado juguetes o cuestiones por así, pero sí me han tocado este tipo de vestimentas representativas, más que nada. Y pues así se tienen que ir. Hay personas que los creman con ropa muy costosa, Sí. muy, muy costosa. Muy costosa como qué o como cuánto. Trajes carísimos completos, trajes italianos, por así decirlo, zapatos, tenis, de igual manera, pues, no sé, en determinado momento como de colección o algo por el estilo. Nosotros como sugerencia siempre les decimos: "Oye, las pertenencias de valor, pues, retírenlas", porque si hay quienes quieren incluir que la cadena, que el reloj, los anillos. Entonces, nosotros sí nos tomamos esa molestia de decirles: "Pues, no tiene caso". Si yo pongo un anillo, tú me dices no tiene caso, pero si quieres déjalo ahí adentro o hay que retirarlo. No, hay que retirarlo de preferencia y entregar la pertenencia a, o en su momento, si quieren que se vaya con él, introducirlas dentro de la bolsa de las cenizas y que se Ujú. vayan dentro O de la sea, urna. quítaselo y ahorita que salga ya lo Ujú, introduce. lo ¿Qué introducimos. llegan a introducir? Joyas principalmente. Sí, muchas veces anillos, algún tipo de dije, cadenas, pero sí pues, ético hacer esa mención. También recuerda que estamos en México mágico y bonito. Claro. No todas las personas cuentan con ese tipo de ética, de profesionalismo, y pues hay amantes de lo ajeno en todos lados, ¿no? ¿Has sabido de historias de algunos otros crematorios que no son del todo éticas correctas? Sí. ¿Qué cosas llegan a hacer? Hay quienes tienen sus bolsas de tenis ahí, de zapatos O o sea, de bueno, ya se sí, fue el familiar, mochilas para acá. sí, desafortunadamente sí, Principalmente es el robo de pertenencias. sí. Sí, esto es muy desagradable y muy desafortunado, pero, pues, son cosas que pasan. Luego yo lo he aprendido por el doctor Olivares que hay gente que trabaja en este rubro, pero que no tiene ninguna especie de sensibilidad, ética o lo que quieras llamarle, respeto por un cuerpo. Y que de repente se ponen a manipularlos, los golpean. Yo sé que no sienten dolor ni nada de esto, pero es el respeto a un cuerpo. Hay gente eh, en crematorios que pueda llegar a manipular los cuerpos de una mala manera, Sí, burlándose. sí, ¿Qué hacen? dejan ese respeto a un lado y hacen las cosas de una manera muy, pues, muy desagradable. Mira, nosotros tenemos, herramientas, las cuales nos ayudan a facilitarnos el trabajo, en primera, y en segunda, a hacer las cosas de una manera correcta. Hay quienes sujetan el cuerpo y casi, casi lo están aventando dentro del horno, o ya están, pues, no sé, buscando algo que tengan, algo que les convenga, y sí son ese tipo de personas muy desagradables. Desafortunadamente sí hay este tipo de situaciones, pero no en todos lados, obviamente, no en todos lados. He convivido con personas muy, muy, muy profesionales, las cuales llegan a arreglar el cuerpo hasta antes de introducirlo al horno, dándole, ese último toque, ¿no? Por así decirlo, de que se vaya bien la persona, y pues, básicamente aquí te encuentras de todo. Como de la persona que es muy bufona, como la persona que es muy seria en su trabajo, llega, trabaja y se va. Yo ahí en internet había escuchado en algún momento una teoría, yo creo que era más teoría,
Pero pues puede llegar a suceder. Digo, si pasó esto de los 386 cuerpos que nunca fueron cremados, me imagino que ha de suceder que de repente hay cremadores que les vale madres y agarran la ceniza de cualquier otra persona y te la entregan a ti. Sí, suele pasar. Es que son muchas cuestiones. Por ejemplo, regresándonos a un punto muy específico, como el COVID, como en esa pandemia, eh, la tasa de mortalidad era altísima, Claro, altísima. sí. De primera instancia, los cuerpos tenían que ser cremados directamente. En- Directamente como. sí, o sea, cuando salían del hospital iban Directamente. directamente al Tú crematorio. estabas cremando en ese tiempo. Sí. No, yo estaba embalsamando en esos tiempos. Embalsamando. Yo estaba embalsamando. Y era un caos total. De tener una tasa de mortalidad de 5, 10 servicios por guardia, llegamos a tener 30, 45 servicios por guardia. Entonces ya era un caos total. Y independientemente de que lo quisieras o no lo quisieras hacer, hubo muchas equivocaciones en las etiquetas que traían las personas, porque las etiquetas no eran las correspondientes a la persona y lejos de eso, pues uno no sabía. Te llega una persona con una etiqueta, con nombre, con padecimientos, Sí. con causa de muerte, y tú dices, pues ok. Entonces él ¿Quién es, sabe si no desde el hospital ya venía esa ajá, entonces confusión? él es fulanito y la señora es sultanita y todo bien, y nosotros entregamos a fulanito con la familia que vino específicamente por ese nombre, ¿no? Entonces, por situaciones como esas, en algunos momentos sí llegase a ocurrir ese tipo de cuestiones. La teoría que había escuchado ahí en internet era que cuando vas a cremar un cuerpo, ya la verdad recibes partes de tu familiar y de muchos otros. Digo, en hasta determinado momento llegan a quedar restos. Mínimos, me Sí, imagino. exacto. No, no es como que se quede Sí, medio torso dentro del horno y ya estemos ingresando otro. claro. Eso es totalmente erróneo. Sí debe de haber restos, pero muy poco, muy poco. Te digo, en dado caso de que sea alguna cremación comunitaria, donde introduzcan Sí, más de un servicio dentro de, pues, pero ya son otras cuestiones a una que contratas para uno solo. claro. Por último, algún proceso que tú recuerdes mucho más que otros cremando a alguien? Pues no, se me hacen todos muy cotidianos, desafortunadamente. Se me hacen muy, muy, muy cotidianos. Tengo eh, algunos procesos más impactantes, pero de embalsamamiento, Claro, sí, que ese es lo que hemos estado como más de lleno nosotros. claro. Ok, perfecto. ¿Cuántas personas se requieren para cremar a un cuerpo? Aparte del técnico, ¿hay otras personas? No. No, normalmente estamos uno y un auxiliar, o en servicio estamos 2 personas. Digo, precisamente por este tipo de cuestiones de que no solo estamos cremando, sino nos dedicamos a hacer más cosas. Ok. ¿Alguna recomendación para la gente que nos escucha si en algún momento se les ha ocurrido que ellos quieren ser cremados o que un familiar les manifestó que quiere ser cremado? ¿Qué recomendación darías para la persona que quiere cremar a su familiar? Pues para que no le vaya a pasar este tipo de cosas que le pasaron a estos familiares que hoy por hoy pues ya no saben ni dónde está su cuerpo de su familiar, ni si fue incinerado, ni qué fue de él. Básicamente, como todo, hay que checar, las fuentes de donde nosotros vamos a realizar esos servicios, si tenemos personas de confianza dentro de estas instalaciones o si hemos llevado procesos dentro de estas instalaciones. De igual manera, tenemos esa pauta de poder nosotros ingresar a los hornos y si no, hay que exigirlas, ¿no? Dentro de lo que cabe, nosotros estamos pagando por un servicio y tenemos también derecho a ver cómo es la veracidad de dicho servicio. Claro, totalmente. Entonces, tengan en contemple que muchas de las veces las joyas o cosas por el estilo no las podemos ingresar a los hornos. Es de preferencia que ustedes las guarden consigo mismos para recuerdo de sus familiares. No las dejen dentro de los ataúdes. Ok, perfecto.
Te agradezco mucho, Edwin, por la entrevista. Si la gente se quiere poner en contacto contigo, porque entiendo que también das capacitaciones y muchas cosas, ¿dónde Ujú. puede hacerlo? Les dejo el número de WhatsApp, es 56 38 64 03 88, o estamos en Facebook y en Instagram como Cursos Prácticos Forenses. Espero que les haya gustado este capítulo, lo hacemos de todo corazón para seguir descubriendo más historias que puedan tener pues nuestros amigos que se dedican a cosas poco convencionales, por así decirlo. Muchísimas gracias, espero que les guste este canal. Suscríbanse, dejen su comentario, por favor, denle seguir. Todo por ahí y obviamente todo con respeto. Les mando un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en un siguiente capítulo. Aún no establecemos exactamente la fecha y los horarios de cuándo salen los capítulos, pero pues estén atentos a las redes sociales porque ahí vamos a estar publicando todos los enlaces para que ustedes vayan a curiosear. Cuídense mucho, nos vemos, hasta luego.